Flujo magnético, de teoría electromagnética del Centro Universitario del Sur, el 25 de mayo del 2022, presentado por Eric Daniel Duarte Castillo, de sexto semestre, en la materia del profesor Emanuel Rodríguez Gutiérrez Figueroa. El flujo magnético. Pues para iniciar, es el flujo magnético. Esto es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. Aquí se muestra una superficie y un ángulo que están siendo afectados por un campo magnético. Pero estas superficies no solo pueden ser planas, sino también pueden ser circulares o incluso de la siguiente forma. No es una superficie consistente. El flujo magnético y el flujo eléctrico tienen varias similitudes, pero la diferencia es su fórmula. Aunque comparten aspectos, su fórmula es la siguiente. Esta fórmula, su medida es en Webers y dice que el flujo magnético es igual al vector campo magnético por el vector superficie o área, que también puede ser igual al número de vueltas, que eso depende de si tenemos una bobina, por el campo magnético por la superficie o área, por el coseno de alfa. Alfa se nos da entre el ángulo que forma entre el campo magnético y el eje de superficie. En la parte de aquí abajo vemos que tenemos una parte que dice eje y plano. En la parte de eje es respecto a nuestra superficie, siempre va a ser paralela a nuestra superficie. En la parte del plano, en algunos problemas se nos da el ángulo respecto al eje o respecto al plano. A nosotros nos interesa respecto al eje. Como podemos ver, también tenemos nuestro eje en el plano y la flecha roja indicaría lo que sería nuestro campo magnético. Como ya mencioné, la parte amarilla aquí sería nuestro ángulo. Lo que nos interesa es el ángulo que forma respecto al eje, porque si nos dan nuestro ángulo respecto al plano, lo que tendríamos que hacer sería restar ese ángulo a nuestro eje, que como sabemos es perpendicular a nuestra superficie, pues sería restarle 90 grados al ángulo que nos dieron, y así es como encontramos nuestro ángulo respecto a nuestro eje. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual dice: una espira circular de 20 centímetros de diámetro está situada en una región con un campo magnético uniforme de 0.5 teslas, el cual forma 30 grados con el eje de la espira. Vamos a calcular el flujo magnético que atraviesa dicha espira. Ok, primero veamos los datos que tenemos. La fórmula que usaremos pues será la de el campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo. No usamos la del número de vueltas porque como es una sola espira, entendemos que es 1. Los datos que tenemos pues es nuestro campo magnético respecto al eje. Aquí ya hicimos un pequeño esquema, como anteriormente mencionamos, de cómo debería de estar representado, y nuestro campo magnético serían de 0.5 teslas. Nuestro ángulo, que es la parte amarilla, son de 30 grados. Y nuestra superficie, como es una superficie circular, tendríamos que usar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Nuestro radio sería de 10 centímetros. Pero aquí ponemos 0.1 porque lo convertimos a metros, porque estas medidas deben de ser dadas en metros, no en centímetros. Por eso en nuestra fórmula aparece 0.1 al cuadrado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El flujo magnético sería igual a 0.5 por pi por 0.1 elevado al cuadrado por el coseno de 30. Y una vez que realizamos esta expresión, nos daría lo siguiente.
que el flujo magnético es igual a 0.013603495.2 y recordando la unidad de medida del flujo magnético es en Webers. Podríamos dejarlo así o podríamos expresarlo de forma de ingeniería, que sería de 13.60 miliwebers. Y pues, como conclusión de este tema, el flujo magnético nos ayuda para algunas cosas del electromagnetismo, la inducción magnética, para ver cómo se comporta cierta área de una superficie respecto al campo magnético, cómo le afecta, cómo no le afecta, cómo permite el flujo y todo eso. Y aquí abajo está la referencia del libro proporcionado por el profesor Emanuel Rodrigo Gutiérrez Figueroa. Muchas gracias.